RPP Televisión hemos preparado una semblanza de la trayectoria política, de la vida política de un hombre que ya no está más con nosotros. Javier Díaz Canseco, descanse en paz. A los que nos vamos a jubilar, ¿nos interesa que esas acciones tengan derechos o no? ¿O nos da lo mismo que sean un papel cualquiera? No nos da lo mismo. Así era Javier Díaz Canseco, apasionado en cada una de sus intervenciones. Y así será recordado, como uno de los políticos más influyentes de los últimos años. Javier Díaz Canseco pasará a las páginas de la historia como un luchador incansable. El destino quiso que enfrentara su primera gran batalla desde muy pequeño. Cuando apenas tenía 1 año de edad, tuvo que luchar contra la poliomielitis. Aquella enfermedad no lo doblegó y por el contrario, supo salir adelante y se convirtió en un ejemplo de perseverancia y tenacidad. Nacido en Lima el 24 de marzo de 1948, Javier Díaz Canseco fue el quinto de 6 hermanos y desde muy joven ingresó a la política, primero como uno de los más acérrimos dirigentes de izquierda en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En 1978 postuló a la Asamblea Constituyente y desde ese momento inició una larga y fructífera carrera parlamentaria. Fue elegido diputado entre 1980 y 1985, senador entre 1985 y 1992 y congresista en 2 periodos legislativos. Durante los años 90 se convirtió en uno de los más acérrimos opositores al gobierno de Alberto Fujimori. Siempre se caracterizó por salir en defensa de los derechos humanos, al denunciar tanto las violaciones de Sendero Luminoso como de las Fuerzas Armadas. Con el periodo de transición, Javier Díaz Canseco fue desde su escaño un fiscalizador a carta cabal. Yo regreso al Congreso primero porque creo que hay que ponerle un freno a los abusos. En el 2011 fue elegido nuevamente parlamentario en las filas de Gana Perú, con una de las votaciones más altas. Sin embargo, el noviazgo con el partido de Ollanta Humala duró muy poco. 4 de junio del 2012 renunció al nacionalismo y como independiente conformó la nueva bancada Acción Popular Frente Amplio. Las redes sociales no le fueron ajenas. Su liderazgo se mantuvo también en su cuenta de Facebook y Twitter, donde alcanzó 60.000 seguidores. Que yo he planteado otorgarle derechos excepcionales, canjeando acciones de inversión, ex acciones laborales, por acciones de capital social, una por una. Y que voy a obtener una utilidad de 1000% en cualquier canje que se haga. ¿Se ha aprobado? No, señor. En noviembre del año pasado, el Pleno lo suspendió por 90 días de sus funciones congresales, al hallarlo responsable de presentar un supuesto proyecto de ley con nombre propio. Aquella vez, Javier Díaz Canseco tuvo una de sus últimas intervenciones cuando en el programa Al Estilo Juliana de RPP Noticias rechazó cada una de las acusaciones. Con este proyecto de ley, que se ha presentado 12 veces en el Congreso, primero lo presentó el APRA, después lo presentó Unidad Nacional, después lo presentó Perú Posible, etcétera. 12 veces se ha presentado en el Congreso, pero en mi caso es un tráfico de influencia. Se me ha sancionado por presentar una norma que no ha sido debatida nunca, ni en comisión, ni en el Pleno, que no ha sido votada nunca, por lo tanto por algo que no está establecido en el reglamento, ¿no es cierto? Se me han acusado en el Pleno por cargos que no habían sido ni siquiera presentados en la comisión, ni acordados por la comisión. Y el presidente de la comisión, cuando yo lo encaré y le dije, diga usted si lo que está diciendo el señor Díaz Dios está en la acusación, no quiso contestar. Poco después se le dejó ver en los pasillos del Congreso, y no precisamente en cumplimiento de la sanción. El 8 de febrero hizo de conocimiento público mediante una carta que padecía de cáncer. Lejos de amilanarse, Javier Díaz Canseco anunció que iniciaría una tenaz lucha para vencer a la enfermedad, sin duda la batalla más importante de su vida. Javier Díaz Canseco es la figura de izquierda más importante de la política peruana de los últimos tiempos. Un hombre siempre polémico y sin duda alguna un ferviente defensor de sus ideales.